Yo puedo tener este cuerpo y estar pudriéndome por dentro. Asociamos flacura o musculatura con salud. Personas que son normopeso, que no tienen ninguna enfermedad de base, están usando una microdosis de GLP-1. Que te la suspendas inmediatamente. ¿Cómo distinguimos la genética, los factores biológicos de la responsabilidad personal y de subestimar eso que estoy comiendo? Tienes ahí un bol de lenteja y te provocas la pizza, eso es emocional. Y mientras tanto, el mercado negro está lleno de péptidos que no necesitan pasar por la aprobación de los organismos que regulan. Los resultados en muchos son increíbles, la verdad, pero son súper peligrosos. Todos los medicamentos tienen un precio que pagar. Estás perdiendo grasa, pero estás perdiendo salud. Lo que compras para bajar de peso puede ser un medicamento aprobado o un experimento sin respaldo. ¿Cómo lo identificamos? Para eso tenemos a Simón Fit, médico cirujano, médico veterinario. Sí. Estudiaste 2 carreras para entender el organismo y el cuerpo humano. Correcto. Y sin embargo, viviste muchos años con obesidad. Correcto. ¿Qué le falta a la información para que eso se transforme en un cambio definitivo? Yo creo que la mayoría de la gente sabe lo básico de cómo comer bien, pero hay como una neblina en la que nos gusta estar, ese autoengaño, ¿no? Porque yo creo que para nadie es un secreto que la Coca-Cola está mal. Todo el mundo lo sabe, pero la gente toma Coca-Cola. De hecho, tengo un restaurante y fíjate esto. Una vez puse la misma torta de zanahoria. Una decía Danger Sugar. Esa fue la que más compraron. Es como que de la boca decimos que queremos hacerlo bien, pero nuestro instinto nos hace buscar lo que no está tan bien, ¿no? Entonces, más que información, creo que es educación desde los primeros inicios, porque nos han educado a subestimar la mala alimentación. No es que la gente no sabe qué es lo malo. Habrán cosas que sí, desde el punto de vista nutricional y dietético, que la gente no está clara del conteo, de la distribución, más médico, pues. Pero la gente sabe qué es lo malo y qué es lo bueno. Eso lo tienen claro. El problema es que han aprendido que lo bueno es aburrido. Uno. ¿Por qué? Porque no se han educado en aprender a preparar cosas saludables, deliciosas. Tú vas a mi restaurante y se te explota la cabeza de cosas espectaculares. Entonces, para mí es educación, pero educación inicial, desde las bases. De hecho, un gran proyecto que quiero ejecutar en algún momento en mi vida es esto, educación a nivel escolar, de cómo preparar cosas saludables deliciosas, porque ese es el problema. Y cuando hago consulta, la mayoría de las veces que la gente no se adhiere a los planes nutricionales es porque es aburrido. Asociamos salud con aburrido, azúcar con divertido, procesado con algo que nos va a dar mucho placer. Pero tú puedes lograr casi el mismo placer por una buena vía. Ahí es donde está la falta de educación. Pero todos dicen hoy día en las redes sociales que tienen evidencia, ¿no? Ajá. ¿Cómo distinguimos un estudio en ratones en una receta magistral que nos sirve a todos los humanos? Sí, qué buena esa pregunta. Primero porque ahorita, especialmente estos gurús de las redes sociales, aunque hago muchas redes sociales, no me gusta decir que soy influencer porque es que estoy como en contra de los influencers de medicina, la mayoría. Sí. Pero bueno, la cuestión aquí es que la evidencia hay una forma de leerla, ¿no? Primero, para diferenciar, los ensayos preclínicos se llaman preclínicos porque son en animales y de ahí ensayos clínicos que son en humanos. Entonces, quien no sabe distinguirlo puede asumir que porque lee un resumen en PubMed o en cualquier lado, puede asumir que es una prueba fidedigna del uso de algo en humanos, ¿no? Y resulta que apenas van inicios en animales y ni siquiera pasa esa fase como estamos viendo ahora con esta moda de los péptidos y un pocotón de fármacos que están siendo utilizados de forma desafortunada, porque yo no es que a veces la gente dice, sí, porque como soy muy conservador, muy naturalista, creen que estoy en contra de estos medicamentos. Todo lo contrario, me parecen maravillosos muchos de ellos. De hecho, creo que, por ejemplo, los GLP-1, el cambio, el impacto que van a tener en la obesidad en el futuro va a ser el equivalente a un impacto de salud que tuvieron los antibióticos cuando se descubrió el primer antibiótico. O sea, geniales. De todas maneras, nos vamos a meter en profundidad en eso, pero me interesa mucho esto que pasa en los gurús de redes sociales donde
un mecanismo biológico se extrapola a un sistema. Todo. Y yo creo que es importante que la gente entienda que no porque a lo mejor la glucosa funcione de cierta forma en tal mecanismo o en tal receptor, eso es una ley que yo puedo aplicar en mi alimentación. Has dicho algo espectacular porque eso se llama reduccionismo, ¿ok? Que es cuando vemos un estudio de laboratorio en una placa de Petri y extrapolamos eso a humanos. Mira, yo trabajé haciendo mucha investigación y trabajé con científicos en Venezuela en algún momento en una pasantía espectacular que hice. Y, o sea, los resultados en laboratorio, la mayoría de las veces no se logran en humanos. Y, o sea, en el humano o el animal incluso, ¿no? A veces tenemos resultados súper alentadores de sustancias anticancerígenas. De hecho, yo, en mi caso, estuve familiarizado con el estudio de hongos, de muchos hongos, y los hongos son maravillosos contra el cáncer. Los he estudiado mucho, pero habían unos que eran como milagrosos los resultados. Cuando los extrapolas al ensayo clínico humano, no logras esa potencia. No es lo mismo una placa, un laboratorio, algo in vitro aquí, que en el sistema entero, cuando está el whole, el organismo completo. Hay demasiados cambios de temperatura, de enzimas actuando. O sea, esto es una complejidad, lo que somos, tan grande que todavía seguimos estudiando y seguimos entendiendo cómo funciona. Y tú eres médico veterinario, perdón, y también además médico cirujano de humanos. Sí, correcto. Por lo tanto, tú puedes entender muy bien la diferencia entre un organismo animal y un ser humano. Es correcto, sí. De hecho, aunque hay muchos animales que tienen similitudes en ciertos sistemas, incluso entre los mismos animales, tú ves que, por ejemplo, eso creo que es una de las cosas más complejas de los veterinarios cuando estudiamos. Tú los fármacos que le pones a un caballo no se los puedes poner a un gato. O sea, hay cosas que lo puedes matar a un animal u otro si tú te confundes. Las dosis son distintas. O sea, la farmacocinética, la farmacodinámica, todo cómo se comporta el fármaco, la molécula, dependiendo del organismo, es completamente un universo completamente distinto. Por eso también estamos avanzando en esto de que se está limitando la crueldad en animales en ensayos preclínicos, porque antes se exigía como para ciertos fármacos, para todo, como que tenía que pasar en animales. Ya sabemos que hay algunos fármacos que no vale la pena. Tenemos suficiente evidencia con la tecnología de la inteligencia artificial. Ahora cada vez vamos digamos, a poner menos a sufrir los animales para los ensayos preclínicos, porque muchos de ellos no se homologan a humanos, ¿no? ¿Y qué debería, antes de comprar un medicamento maravilloso para bajar de peso, qué pregunta me debería hacer? Primero, si eres una candidata para eso, si has agotado todos los recursos regulares. Por ejemplo, he hecho dietas, porque entiendo, yo fui obeso, entiendo que hay veces que decimos que hemos hecho todo, pero no hemos hecho todo suficiente. Entonces pregúntale con honestidad y poniendo la mano al corazón, ¿lo has hecho todo? Ok, si tú crees que has hecho todo y que no hay otra salida, porque ¿qué pasa? El camino, digamos, más conservador toma tiempo, ¿ok? Tienes que tener paciencia, tiempo y disciplina. No es que el otro no, porque tú también en el otro te vas a la ayuda. Si no lo haces bien después, pues pierdes todo. Pero yo lo que diría es que te preguntes primero si eres candidato, si de verdad hiciste todo. Luego te mires si tienes obesidad, sobrepeso, porque está pasando mucho que mujeres bellas, flacas en normopeso, ¿ok? Están utilizando agonistas de GLP-1. Y me parece una barbaridad, porque entonces empiezan a perder todas las almohadillas. O sea, estás flaca, pero no estás bella. Que yo siempre le digo, lo bonito es estar flaca, pero bella, no flaca demacrada, ¿no? Entonces, y también hay recomendaciones cuando usan estos medicamentos de entrenar mucha fuerza, porque se pierde no solamente la masa grasa, se pierde la masa muscular, se pierde tejido óseo también. Se habla de la cara de Ozempic, pero me parece súper importante lo que estás diciendo, porque en cualquier baja de peso con cualquier método hay una pérdida de masa muscular, porque uno pierde masa completa, todo un poquito, ¿no? De todo un poquito. Es muy dramática la diferencia entre los Ozempics, tirzepatida, liraglutida, semaglutida, la pérdida de masa muscular con los GLP-1 que con otros sistemas. Es la más drástica de todas, es la más fuerte de todas. Y de hecho ya cada vez los estudios apuntan más a cuáles son las estrategias terapéuticas mientras estás haciendo GLP-1 para combatir la sarcopenia, o sea, para frenar esa pérdida
abrumadora de grasa, de músculo, perdón. Más que con una cirugía bariátrica, por ejemplo. Sí, se cree que, bueno, depende de la cirugía, ¿no? Porque obviamente el Bypass. bypass es súper agresivo, pero digamos que en la cirugía, si tú, lo que pasa es que no he visto estudios que lo comparen los dos, pero los resultados son ahora con los GLP-1 demasiado profundos que me atrevería a decir que están igualados con una de las cirugías bariátricas. O sea, no es un mito, es realidad que se pierde más que, por ejemplo, con una dieta saludable y sin ejercicio. Claro, sí. ¿Sí? ¿Cómo distinguimos, tú hablabas de la voluntad, ¿no? ¿Cómo distinguimos la genética, los factores biológicos de la responsabilidad personal y de subestimar eso que estoy comiendo? Fíjate qué buena pregunta. Tú haces preguntas muy interesantes y complejas. Es que nos encontramos dos ratones de laboratorio, te dije. Hay personas que tienen predisposición a la obesidad y responden menos a los neurotransmisores o las hormonas desaciantes normalmente, que por ejemplo hay personas que comen y se liberan hormonas de la saciedad y su respuesta es óptima y pueden frenar. Leptina, grelina. Correcto, ¿entiendes? Entonces si tú produces leptina, tú te frenas, pero hay personas que tienen alteraciones genéticas que los predisponen a que esa respuesta no sea óptima. Yo creo que yo tengo algo de eso por ahí, porque yo soy de los que si me pones a comer 2 kilos, te como 2 kilos, 3 kilos, y probablemente por eso es más difícil para ellos. Pero me atrevería a decir, estoy especulando, que es un porcentaje muy pequeño. Generalmente tenemos hambre emocional. No es hambre real la mayoría de las veces. La mayoría de las veces estamos deshidratados y no hemos tomado suficiente agua y empezamos a picar, a picar, a picar, a picar. Y es porque ni siquiera nos hemos tomado la tarea de tomar los vasitos de agua. Carolina, yo te voy a decir algo. Yo solo mejorando la hidratación de mis pacientes tengo cambios espectaculares. Es impresionante porque la mayoría de las veces, por ejemplo, esta hambre emocional la controlas con hidratación, ¿no? Entonces, no todo el tiempo. Pero sí, una forma de distinguir cuando es real y cuando es emocional es que si tú si a ti te provoca una pizza y tienes ahí un bol de lenteja y te provocas la pizza, eso es emocional, obviamente, ¿no? Bueno, a ver, y también hay una palatabilidad. Claro, también, Por obvio, supuesto, obvio, yo digo obvio. que la industria lo único que no te miente es que no te vas a poder resistir a su última tentación Correcto. dulce, porque es un experimento genético que es una bomba en los sistemas de recompensa del cerebro, entonces explota. Y de hecho hay unos estudios muy interesantes que dicen que la dopamina, porque mucha gente dice, necesito la dopamina del dulce o de la comida comfort food, ¿no? Pero en realidad los estudios muestran que el pic de dopamina se da cuando tú decides romper la dieta. Está en la decisión, no claro, cuando te imagínate, metes claro, el alimento en la boca, así que no bueno, viene de la así comida. será un poco las infidelidades. Cuando uno, porque fíjate que quizás por eso es que uno hace esas cosas, porque es como lo prohibido. El momento en el que rompes a pensar en lo prohibido, lo que no debe hacer, entonces tienes esa liberación. Por eso será que nos portamos tan mal a veces con tantas cosas. Quiero meterme en este tremendo campo nuevo, muy manoseado para mi gusto, pero quiero tu opinión. Hay un concepto que ha inundado las redes sociales que son los péptidos. ¿Qué es un péptido en simple? Un péptido, las proteínas están construidas por aminoácidos, ¿verdad? Que son bloques, 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 bloques de aminoácidos. Pero las proteínas son grandes. Los péptidos es un pedacito de proteína. Algo un poco más pequeño que la proteína, ¿ok? Quizás 50 o menos aminoácidos y menos de 6.000 Dalton. O sea, es un pedacito de proteína, chiquitito, ¿ok? Una cadena de aminoácidos. De una cadena de aminoácidos, sí, correcto. Que tienen la capacidad de accionar en ciertos receptores, ¿ok? Tienen un efecto hormonal, ¿ok? Entonces, pero son más dirigidos, o sea, es decir, tú puedes controlar más hacia dónde van. Es como esa característica que tienen tan atractiva para la terapéutica, para cuando nosotros los vamos a utilizar para tratar cosas, es porque es como que abre una puerta específica, ¿no? Por ejemplo, la insulina es un péptido. ¿Okay? La oxitocina que liberas cuando vas a dar a luz es un péptido. O sea, los péptidos, primero, han existido toda la vida. Ahí esto ahorita de que, porque, digamos,
lo hacen como que es algo natural, que por eso lo podemos utilizar todo lo que queramos, porque nosotros tenemos péptidos en nuestro cuerpo. Y no, la insulina es un péptido, o sea, nosotros la producimos en nuestro cuerpo, pero si te la pones y te pongo de más, te mato. ¿Ok? Y la oxitocina también puede hacer que haga un embarazo pretérmino si te pongo oxitocina en Y ese hay momento. plantas que pueden matarte. Claro, exacto. Entonces, que algo sea natural o que algo parezca a moléculas naturales no quiere decir que es inofensivo. Eso es lo primero que tenemos que aclarar, porque yo soy un médico que utiliza mucho la medicina natural, utilizo muchos hongos, pero se ha empezado a crecer esto de que si algo es natural, es 100% natural, eso es inofensivo. No hay cosas 100% natural que te pueden matar. Hay cosas, las toxinas más graves del mundo son 100% naturales. La mayoría de los medicamentos nacieron de las Nacieron plantas, de las ¿no? plantas, ¿no? Entonces, y esto de que, ay, que la industria no los puede patentar y por eso son mejor que otras cosas y por eso son nobles. Mentira, la industria los puede patentar. Retatrutide ahorita viene abajo. La industria puede patentar todo eso. Lo que pasa es que para que la industria los patente tiene que demostrar que son seguros y efectivos en humanos. Por eso hay unos que están en un mercado gris-negro porque no han demostrado suficiente seguridad. Entonces, ¿qué pasa? La industria farmacéutica no va a invertir millones en algo que probablemente pueda ser un riesgo y ellos esa inversión la pierdan. Entonces, por eso quedan ahí como en el aire. Empezaron los ensayos clínicos o los ensayos preclínicos en animales, ¿ok? Y los detuvieron. Y dicen, ay, es que la industria no lo quiere sacar. Mentira, los detuvieron porque, porque vieron que o hay mucho riesgo o la eficacia no es tan buena, entonces mejor no invertir en ese, vamos a invertir en retatrutida, por ejemplo. Y mientras tanto, el mercado negro está lleno de De eso. péptidos que no necesitan pasar por la aprobación de los organismos que regulan Correcto. y que prometen rejuvenecimiento, mejora de cartílago, Pigmentan la piel. despigmentación de la piel, rejuvenecimiento, mejora del pelo. No, los resultados en muchos son increíbles, la verdad, pero son súper peligrosos. Incluso en El el sistema melanotán, autoinmune, ¿no? sí, claro, el melanotán te pigmenta la piel y tengo unos amigos que se lo estaban poniendo porque además obviamente ves unas personas que eran muy blancas, que nunca toman sol y son mis vecinos y ahorita los veo que lucen como yo. Le digo, te estás poniendo melanotán y me dice, sí, sí, sí. Y todos me han referido a algo que lo estuve leyendo que sí es así. Erecciones increíbles. Entonces imagínate, algo que te hace tener erecciones increíbles, que te pigmenta la piel, pero el riesgo de usarlo es lejísimamente peligrosísimo. Son súper peligrosos. Ese particularmente. Porque nosotros pensamos en los efectos del gasto económico, pero no sabemos el daño que le estamos haciendo al organismo a largo plazo. Claro. Y fíjate que ahorita hay un Brian Johnson, creo que se llama. El de Harvard, ¿no? No, O este millonario. este millonario que gasta miles de millones en probar todo y me parece que, aunque él es un poco obsesivo, obviamente, no quiero algo así en mi vida, pero está dejando una información súper valiosa porque él se está monitoreando todos los biomarcadores, está monitoreándose a un nivel, entonces cada cosa que usa lo monitorea y ve cómo el cuerpo responde, cuánto acelera o frena su envejecimiento, o sea, la cosa es impresionante y lo está dejando público para el uso de todos nosotros, ¿no? Obviamente es un caso anecdótico porque es él solo, pero Y además está probando tanta cosa que como que sabemos ya qué es lo que Ya funciona. no sabemos qué es, pero sí hay cosas bien particulares y él se puso a probar estos péptidos, uno que estaba aprobado por la FDA y otro que es del mercado negro muy famoso. Y obviamente lo que vio cuando empezó a usar el del mercado negro, sí aumentó su hormona de crecimiento de forma exponencial, pero aumentaron todos los biomarcadores del estrés, de la inflamación, o sea, aumentó la resistencia a la un desastre y lo frenó todo. Entonces, pero la gente normal no tiene eso. O sea, la gente se va a poner eso, ve que se le pigmenta la piel o que se siente mejor, porque obviamente, pero no saben a largo plazo el riesgo que eso representa. Porque, o sea, todos los medicamentos tienen un precio que pagar. O sea, no es de gratis. Cuando tú usas un medicamento, nosotros los médicos evaluamos siempre la relación riesgo-beneficio. Obviamente tomamos la decisión de prescribir un medicamento porque el beneficio supera el riesgo. Pero para eso tienes que ser un candidato. Si tú tienes obesidad o sobrepeso y vas a usar GLP-1, a mí me parece maravilloso porque es una forma de que tengas rápido los resultados
que te adhieras a la dieta. Eso sí, que ese medicamento te dé la oportunidad, ahora que te sientes más saciada, que no sientes esa hambre, que te quieres comer todo, para hacer cambios en tu estilo de vida, en tu alimentación, que te hagan sostener esos resultados en el tiempo. Por supuesto, pero ya que te metiste con los agonistas del GLP-1 y del GIP, ¿no? Que es la tirzepatida, y ya me hablarás de la... La tirzepatida trae 3 y el glucagón también. O sea, trae 3 dentro de sí misma. No, pero hablemos. Ya, tenemos Ozempic, como lo conoce la gente, que es semaglutida. Tenemos la tirzepatida, que es Zepbound, un Mounjaro. Y después tenemos este que viene, que es la Retratutida. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre esos tres en términos del organismo? Bueno, Retratutida viene a arrasarlos a todos porque todos los anteriores son solo agonistas del GLP-1. O sea, reducen el vaciamiento del estómago, o sea, te hacen que tu estómago se quede más lleno más tiempo para que así no te dé tanta hambre, pero además van al centro de la saciedad y le dicen, ya, no hay hambre. Lo que producimos cuando comemos, eso lo hacen estos GLP-1. Es decir, tenemos una vía mecánica y una química, ¿no? Correcto, muy bien. Me encanta tú. Sí, tienes una vía mecánica y una química en los que los GLP-1 van a trabajar en esta bifase para mantenerte saciado y que no te dé hambre y que tomes decisiones más inteligentes. ¿Qué sucede? Retatrutida trae 3. O sea, trae el GLP-1, el GIP y el glucagón. O sea, por 3 vías. No solamente esta mecánica y de la... No, él además activa, estimula la secreción de insulina en el páncreas. No te baja la glucosa. Un miedo de estas cosas, de que estimulen la secreción de insulina, es que te bajen la glucosa muy fuerte, ¿no? Este no, este solo responde cuando la glucosa está alta, la baja, aumenta la sensibilidad a la insulina. O sea, tiene 3 mecanismos súper poderosos, o sea, 3 vías químicas muy poderosas para controlar el peso y la ansiedad y mantenerte saciado y estimular la quema de grasa, la remoción de grasa del hígado, o sea, para hígado graso no alcohólico es una alternativa, o sea, es increíble. O sea, tenemos efectos sobre la glucosa, sobre la insulina y el glucagón. ¿Qué es lo que hace el glucagón? El glucagón es una hormona que cuando nosotros no estamos comiendo, ¿ok? Ella estimula la utilización de o sea, la liberación. Nosotros guardamos glucosa, azúcar, en glucógeno, ¿ok? El glucagón le dice sácala, pero al mismo tiempo le dice también a la grasa, quema grasa porque no estamos comiendo. Es como una hormona catabólica, o sea, destruye cosas. La insulina crea músculo o crea grasa, ¿no? Pero el glucagón hace lo contrario. Él le dice a la grasa, sácame grasa que no estamos comiendo. Cuando estamos en ayunas, es el momento del glucagón. Le dice a la grasa, dame acá grasa y saca el azúcar que tenemos guardado para mantener los niveles de azúcar. Pero digamos que es una hormona que simula cuando hace falta comer, ¿no? Entonces, que estimule estás sintiéndote saciada primero, reduciendo el vaciamiento gástrico, estás teniendo saciedad cerebral, ¿ok? Y además le está diciendo a la grasa, quema grasa, o sea, sácame grasa para utilizarla como fuente de energía. Pero ahí entramos en esto que hablábamos, ¿no? Estamos hablando de mecanismos específicos y lo extrapolamos como a algo bueno, no sabemos, y estamos reparando un metabolismo dañado o estamos dañando un metabolismo a largo plazo. Está bueno. Claro, pero fíjate algo, por ejemplo con el Retatrutida los ensayos clínicos van avanzando, ya están en fase 3, son 3 fases en humanos, ya la fase 3 es la última y los resultados son sumamente prometedores. Obviamente falta la farmacovigilancia después para ver si hay efectos adversos más graves, porque efectos adversos graves van a venir, como todo, pero hay que ver qué tan incidentes son, o sea, qué tan frecuentes son, pero... Por ejemplo, o sea, yo creo que muy pronto vamos a tener Retatrutida como un fármaco que se va a poder utilizar. Actualmente está en investigación y los médicos lo pueden prescribir, solo que la persona tiene que estar clara que está en investigación. Pero de todos los que están en el mercado, creo que este es el más noble cuando lo comparas con todos los que están de moda. Porque ahorita nos enfocamos en los GLP-1, pero hay ahorita todos los...
No, y los GIP, ¿no? No, ahorita están metiéndose todo. O sea, si tú me dices a mí, los antiobesidad, para mí son los más nobles de cuando lo comparas con todo lo que está haciendo la gente, ¿no? Estos que son para estimular la hormona de crecimiento, para sanar tendones y músculos que no tienen dañados, pero se lo ponen por ponérselo, porque ahora estamos en la era de ¿qué me pongo? Pero tú yo le digo a mis pacientes o a mis seguidores, pero ¿por qué quieres ponerte un péptido? ¿Qué tienes? No, no sé, porque todo el mundo se los está poniendo. Como que todo el mundo está comiendo este caramelo, yo quiero caramelo. O sea, y tú dices, no, ya va, si tú tienes, hay resultados en animales interesantes de algunos que reparan músculos, tendones, ¿ok? Algunos que estimulan la formación de nuevos vasos sanguíneos. Yo digo, para personas que realmente tienen una condición, que tuvieron fracturas, que tuvieron condiciones especiales que tú dices, bueno, vamos a utilizar a este paciente para ver el nivel de poder que tiene. Capaz que sí, tiene criterios para usarlo y en investigación y vamos a estudiarlo y vamos a observarlo. Pero yo ponérmelos porque sí. Porque sí me los quiero. O sea, todo el mundo se los está poniendo como porque yo quiero y ya. Oye, cuéntame un poco de... Hemos escuchado sobre los efectos adversos de los más comunes como Ozempic, que ya llevan un tiempo en el Ajá, mercado y que se han usado mucho en el mercado negro también y hoy día se correcto. abrieron, están Ajá, off-label, ¿no? Los ajá, pueden fabricar otros laboratorios. Y lo que hemos visto son cegueras, pancreatitis. ajá. ¿Cómo sabemos hasta Cáncer de dónde? tiroides. Cáncer de tiroides. Ajá. ¿Hasta dónde sabemos qué estamos provocándole a nuestro organismo? Fíjate, yo te voy a decir algo. Si tú me dices a mí, un paciente obeso, para mí es candidato para los GLP-1 100%. O sea, no lo dudo porque mientras, o sea, ahí la relación riesgo-beneficio, que ahí voy, va al beneficio, porque cargar la obesidad es más peligroso que los posibles efectos adversos que pudiera tener si no es un paciente que tiene una retinopatía diabética, ¿ok? Porque también hay criterios. O sea, si le vas a poner Ozempic a un paciente que tiene un problema en la retina, lo va a dejar ciego, O ¿no? cáncer de tiroides, O que o tuvo historia. carcinoma de tiroides, que tiene historia, le baja, o sea, no. Pero si no tiene riesgo, para mí, o sea, si no tiene antecedentes de riesgo que conozcamos, para mí sigue siendo ante la obesidad mejor el Ozempic. Ahora, o cualquiera de los primos, todos los que hemos hablado. Ahora, si tú me dices que tú, que eres guapísima, bellísima, porque tengo 40.000 amigas bellas como tú, te quieres meter eso, yo te digo, no, o sea, ya, o sea, no, o sea, Pero hoy no. día, personas que son normopeso y que no tienen ninguna enfermedad de base están usando una microdosis. Cuéntame un poco, ¿qué es la microdosis de GLP-1? Está muy de moda. Entiendo que para personas, de hecho, para personas que les ha caído fuerte o han tenido mucho vómito, intolerancia al medicamento, se les empieza a hacer microdosis como para que lo toleren y después evolucionan mucho mejor en la tolerancia al medicamento. La microdosis en definición es eso, poner una dosis más pequeña que la dosis terapéutica convencional para, digamos, mantener la saciedad sin tener los efectos tan drásticos que tiene la dosis completa. Pero es que no hemos hecho estudios de microdosis. Ya, pero mira, te voy a poner un caso. Tengo 47 años, tengo un peso saludable, estoy en normopeso, hago ejercicio 3 veces por semana y uso hace 2 años microdosis. Vengo a verte, ¿qué me dirías tú? Que no, que te las suspendas inmediatamente. ¿Por qué? Porque no, tú no tienes por qué. Primero, tú no tienes por qué someterte a ningún tipo de riesgo del medicamento, ¿ok? Porque por más que sean muy seguros, porque honestamente son muy seguros en el paciente correcto, hay un precio que pagar. Es como que tú me digas, tú te tomas omeprazol todos los días. Tomas omeprazol todos los días. Eso Y en mi tú, país es un clásico, el es como omeprazol que es el diario. protector estomacal. No, ya va. El omeprazol tiene sus indicaciones para una gastritis o para una acidez gástrica marcada, una crisis dolorosa. Tiene sus indicaciones. Pero tú vas a dejar de absorber hierro, tú vas a dejar de absorber vitamina B12. O sea, a largo plazo vas a tener consecuencias. Algo tan simple como el omeprazol que se vende al Libitum, pues, o sea, Sí, claro. over the counter. Entonces, no, o sea, ¿por qué te vas a someter a ese riesgo? ¿Cuál es la necesidad? O sea, Yo yo se entiendo, los quito. yo entiendo ya, pero Yo se los quito, ¿cuál es el siempre. riesgo? Porque conozco mucha gente que está así. Entonces quiero saber, para que esa persona tome una decisión informada, ¿a qué se está exponiendo? Estamos haciendo un caso hipotético, que no hay otras Claro. enfermedades de Bueno, base. te estás poniendo igual a una pancreatitis, te puedes estar
exponiendo a un hilio del estómago que se frena la motilidad estomacal. O sea, para mí lo más grave es una pancreatitis. ¿Okay? Doctor, llevo 2 años, ya no me pasó. No, pero igual, mientras más tiempo hagas, más probabilidades hay. ¿Entiendes? O sea, si tú, es que con todo, es un precio que siempre hay algo que pagar. Entonces, no tienes por qué pagarlo. Porque ya, si tú tienes 2 años en microdosis y ya has hecho cambios en tu estilo de vida, eso no lo vas a perder si ya hiciste los cambios en tu estilo de vida. Porque es que no hay ninguna indicación del fármaco solo. O sea, yo quiero que entiendas esto y entiendan todos los que me están escuchando. Esto que está haciendo la gente que se inyecta cualquiera de los GLP-1 y no hace dieta y no hace ejercicio, es decir, no hace dieta, no come saludable y no hace ejercicio, eso no está en ninguna de las guías. Se dice que se tiene que usar el fármaco haciendo todo el esfuerzo por hacer cambios en el estilo de vida, en dieta y ejercicio. No solo que obviamente las personas van a rebajar, porque eso es otra cosa que tenemos, Carolina, que estamos súper equivocados. Asociamos flacura o musculatura con salud. Eso no tiene nada que ver, no tienen nada que ver, ni se parecen, ni son lo mismo. Que tú bajes de peso no quiere decir que estés sano o que estás recuperando salud. Tú puedes estar bajando de peso y si te estás gritando la obesidad, que es un factor de riesgo, pero puedes estar haciendo un daño cardiovascular a largo plazo porque estás haciendo una dieta hiperproteica, altísima en grasas saturadas, por ejemplo, con una dieta keto, baja de peso, pero te chingas el corazón, o sea, o las coronarias, ¿no? Entonces, esas son dos cosas distintas. Entonces, la gente asume, tú puedes bajar de peso comiendo pizza. McDonald's, sí, claro. De hecho, hay una dieta súper famosa que se hizo famosísima comiendo en McDonald's y la gente se ponía así. Existe la dieta de la champaña, que la gente se ríe cuando yo lo digo, así que tengo que poner el libro siempre porque es un libro publicado, la dieta de la champaña. ¿Cómo es? Toma champaña nomás. Mentira. Y fresas. Bueno, vas a rebajar, pero vas a rebajar porque estás hipocalórico. ¿A costo de qué? Y además, un déficit calórico. Pero arruinar tus riñones. La misma, o sea, estás perdiendo grasa, pero estás perdiendo salud. Y la idea es perder grasa y ganar salud. Vemos ahorita a la gente de gimnasio. Yo tengo un cuerpo que todo el mundo lo asocia con salud, musculoso, cuadritos. Pero yo siempre le digo a la gente, yo puedo tener este cuerpo y estar pudriéndome por dentro para que tú sepas. La mayoría de la gente que tiene este cuerpo está muy mal. De hecho, recientemente hubo alguien muy famoso que tenía un cuerpazo y hizo una falla multiorgánica. Es que si tú estás usando pre-workout, estás metiéndote 500 cosas, es porque asociamos obviamente la obesidad con enfermedad porque lo es. Pero creemos que estos cuerpos perfectos no están enfermos y eso tampoco es así. Y ahí desde la psicología entra la vigorexia, por eso muchas personas no logran tener esos cuerpos maravillosos si no tienen el trastorno, ¿no? Ajá, también. Pero por otro lado, quería volver a lo de los GLP-1 porque yo esto lo escucho mucho en consulta de los pacientes y la gente que nos sigue. Hoy día los GLP-1, los Ozempic y todo, son como la aloe vera, ¿no? Sirve para todo. Hay estudios que dicen que mejora la función cardíaca. Hay estudios que dicen que mejora la función renal. Amo a ella, me hace muchas preguntas buenas, porque ya te la voy a responder. Disminuye el riesgo de cáncer, de otros cánceres, porque bueno, sí, algunos los puede aumentar, como el cáncer de tiroides cuando hay antecedentes, pero te disminuye el riesgo de muchos cánceres, ya están saliendo estudios, mejora parámetros cardiovasculares, pero se cree que no está asociado con que el fármaco en sí mejore eso o que tenga un efecto quimioterápico o anticancerígeno o X, porque lo están usando también en pacientes que están en quimioterapia y algunos han dado resultados muy alentadores. Pero el efecto es porque reduce la obesidad. Y la obesidad causa daños cardiovasculares, causa todo lo que me estoy explicando. O sea, no es porque el fármaco tiene un efecto no, es porque te está quitando la obesidad y la obesidad ya es un factor de riesgo demasiado pesado para el cáncer, infartos. Entonces, no es que el fármaco ayuda al corazón a que no le dé el infarto, es que quita la obesidad, que es la que causa el infarto en muchos casos, ¿me entiendes? Y hay millones de publicaciones y literatura acerca de cómo los cánceres se alimentan de azúcar y los GLP-1 estarían implicados en el metabolismo del azúcar y de la glucosa. Y te quería preguntar, porque para los que nos escuchan, tú, Simón, tuviste cáncer testicular con compromiso a los pulmonar. Que con todo el conocimiento que tú tienes, ¿qué pasa en ti cuando te diagnostican eso?
Me hiciste dos muy buenas preguntas y tengo que empezar por la primera. La primera es, ¿el cáncer consume azúcar? Sí, las células cancerígenas, como las células normales, son consumidoras de azúcar, pero las cancerígenas consumen toneladas de azúcar. Hay un mal concepto de esto. Si no, la gente le quitaran el azúcar y no se muriera de cáncer. ¿Ok? Nuestro organismo produce azúcar. Y ellas utilizan aminoácidos de cadenas ramificadas que están en proteínas, especialmente animales, para crearse su azúcar. Y una de mis estrategias fue quitar el azúcar. ¿Ok? Fue una de mis grandes estrategias poderosas. Pero también me quité todas las proteínas animales. Porque por años estudié las células de cáncer de colon y cómo se comportaban. Y ellas, si les quitas el azúcar, ellas agarran aminoácidos de cadena ramificada que están en las proteínas animales en mucha abundancia y se crean, y por gluconeogénesis se producen su propia azúcar. Que eso es algo ¿Ok? que la gente no Que sabe. la Uno gente no no puede sabe. tomar proteínas hasta el infinito porque se convierte en azúcar y en grasa. Claro, es correcto, muy bien, exacto. Entonces la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, esto es como todo. El azúcar hay que quitarlo porque le estás poniendo el camino fácil. Pero no es que si te quitas el azúcar ya no te mueres de cáncer, tampoco, porque ella va a hacer su propio azúcar. El cuerpo por gluconeogénesis produce azúcar también para mantener los niveles. Nosotros sin azúcar en sangre nos morimos, para que sepan. Por eso cuando no haces dieta keto, tu cuerpo lo que hace es producir azúcar. Sí, pero nos morimos cuando ya consumimos todas las reservas, porque la gente dice, hoy día no tomé desayuno, me bajó el azúcar. Una persona normal, sana, digo, sin diabetes, no le baja el azúcar porque el organismo tiene sus mecanismos. Claro, ¿no? Y tiene glucógeno almacenado, que es lo que hablábamos, que es como... Claro, entonces, ojo con eso también. Pero yo te decía... Me preguntaste Sí, sobre mi momento del diagnóstico, que con todo mi conocimiento. Yo tenía conocimiento, pero no lo aplicaba en mí. O sea, yo había estudiado proteínas animales y cáncer de colon y un pocotón de cosas. Creo mucho en Dios, no sé si tú crees en Dios, pero yo creo mucho en Dios y creo que, o el universo, lo que ustedes crean cada uno de ustedes, me puso en lugares para yo aprender lo que me iba a salvar. ¿Por qué? Porque yo estuve al lado de un laboratorio que estudiaba hongos, ¿no? También estaba estudiando un parásito que se llamaba Trypanosoma evans y al lado estaban estudiando cáncer de colon y cómo las proteínas animales afectaban las metástasis. Entonces yo tuve toda esa información, pero yo era el peor. O sea, yo comía carne roja, yo tenía que comer una punta trasera, no sé si ustedes le llaman así a ese corte, pero yo era carne roja todo el día, yo no comía un vegetal, yo no comía una fruta, yo no comía nada que veniera del mundo vegetal o sea, casi todo era animal, animal, animal. Entonces, mi papá era ganadero, entonces vengo de esa cultura. De hecho, por eso estudio veterinaria primero, porque él me dice, yo quería estudiar medicina, pero me gustaban las dos, honestamente, las dos me gustaban. Y él me dijo, no, tienes que estudiar veterinaria porque ese es el negocio de la familia. Y bueno, nada, estudié primero veterinaria, luego medicina, pero la cosa es que crecí en una cultura donde se come mucha carne, donde es carne, 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 no hay un vegetal. Yo no comía una legumbre. De hecho, cuando hice la transición a una alimentación basada en plantas, yo probaba una lenteja y me llenaba de gases, porque claro, tenía una disbiosis, no tenía bacterias, que eso le pasa a mucha gente. La gente dice, pero ¿por qué si estoy comiendo sano tengo gas? No, porque es que tú no tienes bacterias y la microbiota de tu colon no está adaptada a esa cantidad de fibra y eso toma un tiempo, pero es necesario que pases por eso para que después vivas las maravillas de haber incluido los vegetales, ¿no? Entonces, eso, así, pero cuando me dan el diagnóstico, obviamente eso pesa demasiado inmediatamente, pero yo no sé por qué eso pasó como 30 segundos, yo sentí ese vacío, esa cosa en el pecho, pero después inmediatamente me vino algo como que ya va. Si hay alguien que sabe cómo salir de esta situación, soy yo. Y dije, Diosito, sí, o sea, yo no solamente voy a demostrar que cómo hacer las cosas para estar mejor, no estar gordo, sino que también que se puede hacer una alimentación que ayuda a que sea un aliado a que respondas mejor a la quimioterapia y a que salgas mejor parado de la quimioterapia. Porque claro, la quimioterapia y muchos de los tratamientos del cáncer son muy agresivos. No solamente destruyen células malignas, también golpean a tus células buenas. Entonces, yo me preparé, o sea, yo dije, yo tengo por alguna casualidad universal, usted me ha puesto en los lugares en los que me han dado información demasiado valiosa. Yo sabía estudios de hongos que la gente no sabía y me traje las esporas, cultivé los hongos, los crecí. Hay videos míos creciendo los hongos. Me hice un chocolate con hongos que no alucinógenos medicinales. No, psilocibina, dices tú. No, psilocibina, porque todo el mundo los... ¿Cuáles son esos hongos? Reishi Turkey Tales. Ahorita hago
Lion Mane, que es melena de león, Cordyceps. Ahorita ya los estudio Y ahora están ya todos, estoy ¿no? enamorado de los hongos y eso todo. Pero realmente los dos poderosos contra el cáncer y para la prevención y como inmunomoduladores, o sea, para estimular tu sistema inmune o regularlo, es Reishi, que es Ganoderma lucidum, y Turkey Tails para mí son uno de los más poderosos. No es que los demás no tengan propiedades anticancerígenas. De hecho, hasta el shiitake, el maitake, el portobelo mismo tienen grandes poderes. Solo que estos dos son como el Retatrutide de los EPLGDP1, que es como el top de los top, ¿no? Estos dos son más top para la parte de cáncer. Entonces fueron los que crecí, especialmente el Ganoderma. ¿A ti te hicieron quimioterapia? Sí, sí. Y la gente cree que me negué. Eso es importante, por eso te lo estoy preguntando, porque la gente asume que con hongos y con un cambio en estilo de vida y sacar el azúcar y la proteína animal, yo voy a curar el cáncer. No, eso no es así. Eso no es así. He visto casos, obviamente, de gente que se va y medita. Y yo quiero que entiendan una cosa. Ya ahorita incluso es un riesgo estas conductas de buscar medicinas alternativas. Están matando más gente que las mismas personas que van a quimioterapia porque obviamente abandonan los tratamientos convencionales para seguir estas vías naturales que son muy prometedoras en muchos aspectos, pero que no reemplazan el tratamiento convencional de su oncólogo. No lo reemplazan. Tienen que hacerle caso a su oncólogo. Ahora, la tarea de ustedes es poner en su plato todo lo que necesita. De hecho, tengo un libro que se llama Cómo alimentarse contra el cáncer. Poner en su plato todo lo que necesitas para que tu cuerpo dé una mejor respuesta al tratamiento, salga mejor parado del tratamiento y se recupere más rápido después de que termines el tratamiento. Y si puedes usar hongos, si puedes usar, obviamente de la mano de tu especialista, porque algunos aumentan el tiempo de coagulación y si te van a operar hay que retirar los hongos 72 horas antes. Pero sí pueden hacer todos estos tratamientos naturales siempre con su tratamiento convencional. La gente cree que yo me negué a la quimioterapia y no fue así. Fue que cuando me dan la noticia, yo hago una alimentación basada en plantas, empiezo a hablar de esto, de lo que iba a hacer, no sé ¿Ahí qué. empiezas? Ahí empiezo, pero más en una cuenta de Snapchat. No tenía ni siquiera Instagram. Entonces empecé a hablar de lo que yo iba a hacer como estrategia para mí. Y yo dije, bueno, de repente alguien que esté en un proceso le va a sacar provecho. Y ahí empecé a hacer todo mucho, pero la cosa es que yo, cuando voy a la primera consulta, a la segunda consulta, el doctor me dice, ya va, pero tú no has hecho tratamiento y tus marcadores tumorales bajaron un 50%. Esto es algo impresionante. ¿Tú seguro? Y yo le digo, no, sí, yo vine aquí al Baptist, el Miami Cancer Institute, yo no he ido a ningún lado. No puede ser. O sea, fue impresionante cómo mis marcadores, solamente cambiando la alimentación, sumando los hongos y haciendo muchas cosas, antes de mi primer tratamiento, ya mis marcadores tumorales habían bajado muchísimo. O sea, la actividad tumoral se había reducido ¿En cuánto tiempo? en 8 semanas, no, quizás 8 o 12 semanas, por ahí no, mentira, como 8 o 10 semanas, no llegaba a 3 meses porque la cita me la pusieron muy lejos y tal. Y el doctor me dice, viene diciembre, podemos aguantar más tiempo. O sea, como que lo hice tan bien que me espació el inicio, porque caía en diciembre y me dijo, no, yo creo que estás respondiendo a lo que sea que estés haciendo también. Vamos a empezar en enero o en febrero, tu primer ciclo. O sea, creo que es algo, lo que estás haciendo, síguelo haciendo porque es algo maravilloso. Pero eso no quería decir que yo iba a abandonar la quimioterapia, ¿no? La gente creyó que yo me dije, no, voy a hacer solo natural. Y como la gente vio mucho lo natural, obviamente después me veían con el puerto. Yo tengo aquí la marca del puerto de donde recibía la quimioterapia. Aquí está. Pero como que a la gente se le quedó él se negó, o sea, o no sé, asoció que yo solo hice hongos, no Porque sé. están todos estos gurús que dicen que cortando el azúcar con medicina, con plantas, con hongos, te puedes evitar la quimioterapia. A mí me parece una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad. Además, entendiendo lo que tú dices y que hemos conversado toda esta entrevista, ¿no? Que a ti te haya funcionado y que tu cáncer y que tu organismo haya respondido al tratamiento. Qué bueno que te entreviste gente que sabe, Dios mío, gente que entiende, porque esa es otra cosa que les digo. Yo he tenido casos con hongos míos, pero milagrosos que le hago recientemente tuve un niño que le hice una alimentación basada en plantas. La mamá vino a la academia mía a estudiar en alimentación a base de plantas. Le metimos hongos y la respuesta a la leucemia fue que yo mismo no me lo podía creer, sus especialistas.
pero era esa línea, capaz que él necesitaba ese empujoncito. Esa edad. Esa edad. ¿Tú sabes cuántas variables hay? Yo he tenido casos que es un milagro, que yo podría salir hoy y decir, mis hongos curan el cáncer. Porque tengo un cáncer que cura el cáncer. Te estudias conmigo, te curo el... No, no va a pasar. Es más, me da miedo hasta decirlo porque capaz que lo cortan. No. Aquí no te vamos a cortar esa parte por ningún motivo. Ajá. Y si lo hacemos, lo vamos a hacer para reírnos. Ajá, porque es una barbaridad. Eso no es así. O sea, que algo funcione para alguien con resultados milagrosos depende de muchas cosas. ¿Sabes? O sea, yo quiero que entiendan quien me está escuchando, que a veces dicen, sí, pero la cura del cáncer. ¿A cuál? ¿A cuál? Porque el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, tenemos una vacuna que ya las mujeres no se mueren de cáncer de cuello uterino. ¿A cuál y a quién? ¿Y a quién? O sea, ¿en qué etapa del ciclo vital? O sea, prácticamente todas las células de tu cuerpo se pueden transformar en cancerígenas y cada una se comporta distinto. Por eso tú necesitas una biopsia para saber qué enemigo, cuál es el nombre y el apellido del enemigo al que vas a enfrentar, ¿no? Cuando vas a hacer un tratamiento contra el cáncer. El oncólogo necesita una biopsia porque son demasiados. Entonces, algunos ya tienen tratamiento que, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino mataba a muchas mujeres. Ya casi no pasa porque tenemos vacunas que lo previenen y tenemos tratamientos locales que ya lo aniquilan fácilmente en la mayoría de los casos. ¿Cómo estás hoy de tu cáncer? Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado... Yo soy malo con esas cosas. O sea, yo soy malo con esas cosas. Han pasado como 8 años, 9 años más o menos. Sí, por ahí. Desde que empezó. Pero de la última quimioterapia, o sea, del último tratamiento, quizás 5 años por ahí. 5 o 6 años, porque sé que me tenía que hacer unos chequeos recientemente, porque todavía eran como los últimos. Te iba a preguntar, ¿te haces tus Ajá, chequeos? sí, no, me los hago. Eso es muy importante también. Simón, estaría contigo conversando 10 horas, así que te voy a comprometer a No, que yo creo que tengo que volver a venir porque me Sí. encanta que me pregunten así. hagamos un capítulo de alimentación con plantas, que yo sé nada. Ahí No, voy a ser es tu alumna, tú eres espectacular. el maestro. Sí. Quiero hacer una pregunta para todos los que nos han escuchado hasta ahora, así que hagámosles un regalo. 2 cosas que tienen que preguntar o preguntarse antes de decidir un método para bajar de peso. La pregunta es, ¿he hecho todo lo necesario para bajar de peso realmente? ¿Y tengo sobrepeso o soy candidato para hacerlo? Eso es lo que yo creo que es. Si alguien está recibiendo el diagnóstico de cáncer hoy día, 2 cosas que puede ayudarlo o coayudarlo en su tratamiento. Controlar su mente, trabajar la sanación desde su mente y lo que pone en su plato. ¿Qué fue lo más duro que no te atreviste ni siquiera a pensar o decir cuando te dan el diagnóstico? Que yo me daba miedo no ver a mi hijo grande, o sea, crecer a mi hijo. Eso para mí era como, o sea, ese fue el miedo más grande que tuve en ese momento. Y tu hijo tenía 10. Ajá. Más o menos. Muchas gracias. Te voy a hacer ahora el test de identidad infinita. Peor etiqueta que te han puesto. Ay, influencer. Influencer. Un comentario hater de las redes sociales que igual te marcó y te dolió. Ay, recientemente me han dolido mucho que invento los estudios. ¿Una lucha que no valió la pena? Creer en métodos milagrosos para bajar de peso. ¿Tu próximo sueño? Cambiar los programas de educación para la salud en las escuelas. Eso es lo que yo quiero a nivel escolar. Cuenta conmigo. Quiero que nos dejes una frase infinita que le pedimos a todos nuestros invitados para nuestro mural. Una frase que tú creas que te ha marcado o le quieres dejar a nuestro público. Y también queremos tus comentarios, queremos saber qué dudas te quedaron, qué te gustaría escuchar en un próximo episodio y todas tus reflexiones. Este viaje lo hacemos juntos. Identidad Infinita es parte de tu camino también. La verdad en medicina se demuestra con evidencia. Amén. La firma, por favor. Y para todos los que nos están escuchando, ¿en qué momento dejamos de pelear con nuestro cuerpo y empezamos a escucharlo y a escucharnos? Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestras relaciones sociales.